Hola a todas y todos. En esta clase vamos a continuar con nuestro estudio de la forma canónica de Jordan, abordando un poco lo que se vio en la clase pasada con Nicole. Les recuerdo de manera breve, en la clase pasada con Nicole demostraron un teorema importante que nos dice las condiciones que se necesitan para garantizar que podamos encontrar la forma canónica de Jordan de un operador lineal. De manera precisa, lo que probaron con Nicole es lo siguiente, que si tiene en B un espacio vectorial de dimensión finita y T un operador lineal en B, de tal manera que el polinomio característico de T se factoriza en el campo, entonces, si beta es una base de B que consiste en la unión disjunta de ciclos de vectores propios generalizados de T, se cumple lo siguiente. Para cada gamma ciclo de vectores propios generalizados de T, se cumple que el generado por gamma esté invariante y además la matriz asociada a el operador lineal restringido a ese subespacio con respecto a la base gamma es un bloque de Jordan. Y además, beta es una base canónica de Jordan. De manera, digamos, un poco más breve, lo que está diciendo este teorema es que necesitamos para garantizar la base canónica de Jordan. Y lo que se necesita es una base que consista en la unión disjunta de ciclos de vectores propios generalizados. Entonces, el paso a seguir es demostrar o garantizar la existencia de esa base disjunta de ciclos de vectores propios generalizados. Y eso es lo que vamos a comenzar en esta clase. Entonces, el teorema que probaron con Nicole simplemente marcó el rumbo de lo que vamos a hacer en estas últimas clases, que es ver que efectivamente siempre se puede encontrar dicha base de vectores propios generalizados. Y además nos dice exactamente cómo se debe ver la base. Es una unión disjunta de ciclos de vectores propios generalizados. ¿Ok? Entonces, con esa idea vamos a comenzar con la clase de hoy. Y lo que vamos a probar es el siguiente teorema. El teorema dice lo siguiente: si T es un operador lineal en un F espacio vectorial B y lambda es un valor propio de T, entonces si gamma 1, gamma 2, así hasta gamma Q son ciclos de vectores propios generalizados de T, todos correspondientes al valor propio lambda, de tal manera que los vectores iniciales de los ciclos son distintos y forman un conjunto linealmente independiente, la unión de los ciclos es disjunta y además es un conjunto linealmente independiente. ¿Ok? Eso es lo que vamos a probar el día de hoy. Vamos a probar que esa unión de ciclos que vamos a denotar como gamma es un conjunto linealmente independiente. Entonces, hay además que esa unión es disjunta. ¿Ok? Entonces, pues vamos a comenzar con la prueba. Y este será el primero de dos resultados importantes que ya nos van a permitir calcular las formas canónicas de Jordan para ciertas matrices de una manera relativamente fácil, ¿ok? Entonces, pues vamos a comenzar con la prueba de este teorema. Como lo mencioné al irlo leyendo, este teorema consiste en dos cosas. Lo primero es probar que los ciclos gamma i son disjuntos. Recuerden que eso lo que quiere decir es que 2 a 2 son disjuntos, es decir, gamma i intersección gamma j, su intersección es vacía siempre y cuando i sea distinta de j. Eso es lo que quiere decir que sea disjuntos, tal cual la definición de conjuntos disjuntos, ¿ok? Y lo segundo que vamos a probar es que la unión, es decir, gamma, este conjunto de aquí, es linealmente independiente. Esas son las dos cosas que vamos a probar en esta clase. La primera, en realidad, ya la probaron con Nicole. La probaron a través de una proposición. Entonces, de todos modos lo voy a escribir para que quede claro, pero en realidad Nicole nos ayudó mucho con la demostración de esta parte del teorema de hoy. Entonces, vamos a empezar con la demostración. Entonces, sería demostración. Nuestro primer por demostrar, el por demostrar 1, sería precisamente eso, probar que los ciclos, entonces nuestro por demostrar 1 sería que los ciclos gamma i son disjuntos. Entonces los ciclos
gamma i son disjuntos. ¿Ok? Esto ya quedó demostrado con Nicole. Y la idea es que simplemente se necesita que los vectores iniciales son distintos. Esto es una consecuencia, entonces le voy a poner así. Esto es una consecuencia. Este se obtiene de que los vectores iniciales de los ciclos gamma i son distintos. Y lo voy a poner así, ver la clase con Nicole, ¿ok? Nicole. ¿Ok? Entonces, para que recuerden esta parte, si quieren pueden revisar el material que subió Nicole, donde demostró el teorema que enuncié al principio y esta parte de aquí, ¿ok? Entonces nosotros nos vamos a enfocar en la segunda afirmación. Nuestro por demostrar 2 sería ver que gamma es linealmente independiente. Entonces 2, nuestro por demostrar 2 es que gamma es un conjunto, es linealmente independiente. Independiente. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a hacer por inducción matemática. Entonces, la demostración. Entonces, por inducción matemática, vamos a hacerlo por inducción matemática. Por inducción matemática. Sobre. Vamos a llamarle n a la cardinalidad del conjunto gamma. Sobre n, que va a estar definida como la cardinalidad del conjunto gamma. ¿Ok? N igual a la cardinalidad del conjunto gamma. ¿Ok? Es decir, observen que cada uno de estos gamas son ciclos de vectores propios generalizados que por definición son conjuntos finitos. Entonces, su unión es un conjunto finito, por lo tanto podemos decir cuántos vectores, tiene ese conjunto y sobre ese número vamos a realizar la inducción. Entonces, vamos a comenzar desde luego con el paso inductivo. Con el caso base, disculpen. Entonces, vamos a comenzar con el caso base. Entonces, caso base. En realidad, el caso base puede quedar muy fácil si solamente empezamos nuestro caso base con n igual a 0. Es decir, en el caso de que gamma sea un conjunto vacío, pues el resultado se obtiene de manera inmediata. Vamos a hacer una especie de caso base donde tomemos dos casos bases, que va a ser el caso en que gamma es vacío, es decir, que tenga 0 elementos y cuando tenga un elemento, ¿ok? Como para que quede más completo. Entonces, pues vamos a escribir eso. En realidad lo que podemos decir es que si n es igual a 0, entonces eso lo que quiere decir es que gamma es vacío, gamma es igual al vacío, y claramente cualquier conjunto vacío es linealmente independiente. Entonces, gamma es linealmente independiente. Y en realidad con eso bastaría, pero podemos probar el caso n igual a 1, como para que no quede tan trivial la demostración del caso base. Entonces, si n es igual a 1, entonces, fíjense que gamma se puede ver así. Gamma se puede ver como un conjunto que solamente tenga un vector, pero lo importante es que este vector es un vector propio generalizado.
con X un vector propio generalizado. ¿Ok? Que por definición es un vector distinto de cero, que es un vector distinto de cero por definición. Por definición. Lo cual implica, cuando tienen un conjunto con un solo vector y ese vector es distinto de cero, entonces ese conjunto es linealmente independiente. Lo cual implica que gamma es linealmente independiente. ¿Ok? Entonces ya tenemos el argumento, ¿no? El argumento es bastante sencillo. Si gamma es vacío, ¿no? Lo que estamos diciendo es eso, que si tenemos gamma vacío, ay, disculpen, quedó muy grande. Si gamma es vacío, entonces inmediatamente es linealmente independiente. La otra parte es que si gamma es un solo vector, ¿no? Si gamma es un solo vector, como en este caso de aquí, entonces al ser un vector propio generalizado es distinto de cero, ¿no? Entonces X es distinto de cero. Y esto implica inmediatamente que es linealmente independiente de nuestro conjunto gamma. ¿Ok? Entonces, con esto terminamos el caso base. Espero haya quedado claro. Ahora sí vamos a establecer nuestra hipótesis de inducción. Bien, vamos a establecer ahora entonces nuestra hipótesis de inducción. ¿Cómo quedaría la hipótesis de inducción? Entonces, hipótesis de inducción. Hipótesis de inducción. ¿Ok? Ay. Bien, vamos a establecer la hipótesis de inducción. Pues lo que vamos a suponer es el resultado verdadero para cualquier unión de ciclos, como lo dice el teorema, pero con menos de un cierto número de vectores, que en este caso va a ser n. Entonces, a ver, de manera precisa, lo que va a decir nuestra hipótesis de inducción es lo siguiente. Para, bueno, sea n mayor que 1. Entonces, supongamos que el resultado es cierto. Entonces, supongamos el resultado cierto. Entonces, supongamos el resultado para cualquier unión de ciclos, cualquier unión de ciclos de vectores propios generalizados, desde luego, de vectores propios generalizados, que cumplan las hipótesis del teorema, las hipótesis del teorema, ajá, pero esta unión tiene que tener menos de n vectores, ¿ok? Para cualquier unión de ciclos de vectores propios generalizados con menos de n vectores. ¿Ok?
Esa va a ser nuestra hipótesis de inducción. Ahora, les recuerdo para que no lo pierdan en mente, ¿qué deben de cumplir estos ciclos? Bueno, pues estos ciclos de vectores propios generalizados, todos deben estar correspondientes a lambda, o sea, al mismo valor propio, y los vectores iniciales de los ciclos son distintos y forman un conjunto linealmente independiente, ¿ok? Entonces, si quieren, lo voy a poner aquí como un recordatorio de qué es lo que nos está diciendo nuestra hipótesis. Nuestra hipótesis sobre los ciclos es que estos ciclos, gamma 1, gamma q, son ciclos de vectores, estos ciclos de aquí, todos ellos corresponden al valor propio lambda, es lo primero que deben de cumplir, Lo otro que deben de cumplir es que los vectores iniciales de los ciclos son distintos y forman un conjunto linealmente independiente. Entonces, si quieren, lo pongo todo esto junto. Son distintos y forman un conjunto linealmente independiente. Eso es lo que estamos suponiendo que deben de cumplir los ciclos y por lo tanto la unión de cualquier ciclo, la unión de cualquiera de este tipo de ciclos, con menos de n vectores va a cumplir el resultado, es decir, va a ser un conjunto linealmente independiente. Eso es lo que estamos suponiendo, ¿ok? Entonces aquí sería importante ponerle esto de que cumplan las hipótesis del teorema, ya las remarqué, cuáles son las hipótesis del teorema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en nuestro paso inductivo? Pues en nuestro paso inductivo vamos a tomar exactamente el ciclo gamma con n vectores, ¿ok? Entonces, paso inductivo. Paso inductivo. En este caso, el paso inductivo en lo que consiste es tomar, entonces sea gamma, como en el enunciado del teorema, bueno, lo voy a poner como en el enunciado del teorema, pero este sí debe de ser con n vectores, ¿no? El teorema con n vectores, exactamente n vectores, ¿ok? Entonces, recuerden que en el caso de nuestra hipótesis de inducción fue menos de n vectores y eso es lo que nos va a permitir utilizar la hipótesis de inducción, mientras que en el paso inductivo estamos tomando exactamente n vectores, ¿ok? Bien, entonces la demostración del paso inductivo es un poquito larga, entonces lo voy a dividir en pasos para que la demostración vaya quedando, espero, un poco mejor estructurada. Entonces vamos a empezar con 1. Ok, entonces vamos a escribir 1. Lo primero que vamos a hacer es definir lo siguiente. Entonces vamos a tomar W igual al generado de gamma. Entonces sea W igual al generado por gamma. Lo que pueden observar de este generado es que está generado por n vectores. Entonces, fíjense que este W está generado por n vectores, que es lo que estamos suponiendo, bueno, más bien es lo que tomamos en nuestro paso inductivo, y eso nos habla de la dimensión de W. Entonces, lo que yo afirmo, la dimensión de W debe ser menor o igual que n. ¿Ok? ¿Eso por qué ocurre? Bueno, porque recuerden que cualquier conjunto generador y cualquier conjunto linealmente independiente se pueden relacionar en un diagrama de la siguiente manera. La intersección entre los conjuntos linealmente independientes y los conjuntos generadores son precisamente las bases. Por lo tanto, cualquier base, es decir, la cantidad de vectores en una base, queda por debajo de la cantidad de vectores de cualquier conjunto generador. Dicho de otra manera, la dimensión de un espacio, que es el número de vectores en cualquier base,
siempre está por debajo, está acotado superiormente, por decirlo de otra manera, de cualquier conjunto, de la cantidad de vectores en cualquier conjunto generador. Entonces, esto nos da una idea de qué es lo que vamos a probar. Lo que vamos a probar es lo siguiente. Entonces, como ya tenemos que la dimensión de W debe ser menor o igual que n, nuestro por demostrar es que ocurre la desigualdad contraria, es decir, que n también es menor que la dimensión de W. ¿Y esto por qué nos ayuda? Bueno, porque esto, lo que estamos ya observando junto con nuestro por demostrar, si es que lo logramos demostrar, nos diría que la dimensión de W es exactamente n. Y como además es un conjunto generador, ¿no? Entonces es una base. Y en particular, al ser una base, es linealmente independiente. Entonces ese es el camino que vamos a mostrar, ¿ok? Vamos a probar que la dimensión de W es igual a n para poder concluir que es una base al ser también un conjunto generador y por lo tanto de ser base se concluye de manera particular que es un conjunto linealmente independiente. ¿Ok? Entonces es una base, pero ojo, es una base de W. ¿Ok? Entonces no es una base del espacio vectorial, es una base de W. Entonces ese va a ser el camino a seguir. Primero observamos que nuestro W tiene acotada de manera superior la dimensión por el número de vectores en gamma, es decir, la dimensión de W está acotada superiormente por n. Vamos a probar esta parte de aquí, vamos a probar que en realidad la dimensión también está acotada inferiormente por n, lo cual implicaría que entonces la dimensión, lo cual implica, si quieren lo voy a poner aquí, lo cual implica que la dimensión de W es igual a n, lo cual implica que gamma es base, y esto implica que gamma es linealmente independiente. Lo voy a abreviar así, linealmente independiente. Entonces ese es el razonamiento lógico, ¿ok? Y por eso nos interesa probar que la dimensión está acotada inferiormente por n. Muy bien, pues con eso vamos a empezar a probarlo. Entonces, ¿cómo lo probamos? Bueno, primero podemos probar lo siguiente. Primero podemos ver que ¿cómo son los vectores en gamma? Bueno, los vectores en gamma, son vectores propios generalizados. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que cada vector en gamma es un vector propio generalizado y por lo tanto se puede ver como una potencia de un operador lineal. Entonces, de manera precisa, vamos a escribir lo siguiente. Entonces, para cada, vamos a ponerle así, b en gamma, existe un entero p mayor o igual que 1, tal que b es un vector propio generalizado de t correspondiente a lambda. Es decir, b se puede ver de la siguiente manera. T menos lambda veces la identidad en b elevado a la p menos 1 y evaluado en algún vector x en b. Entonces esto es para algún x en b. Así se ven todos los vectores en gamma. Son vectores propios generalizados. Entonces, si yo me tomo un vector en W, es una combinación lineal de vectores que se ven así. Es una combinación lineal de vectores propios generalizados. ¿Qué quiere decir eso? Pues que entonces, por lo tanto, es claro que W es t menos lambda veces la identidad en B invariante. Espero que sí haya quedado claro. Si no quedó claro, les repito de manera breve a lo que me refiero.
Pues a ver, cada vector B en gamma se ve como un vector así, como un vector propio generalizado, y entonces cualquier combinación lineal de ellos, cuando yo le aplico esta transformación, pues vuelve a ser una combinación lineal de vectores de esta forma, porque lo único que haría es sumarle 1 al exponente que aparece aquí. Entonces, es claramente que esa combinación lineal bajo la transformación se vuelve a quedar en W. Y por lo tanto, eso quiere decir que ese operador, ese espacio, es t menos lambda veces invariante. ¿Y eso de qué me ayuda? Bueno, pues eso me ayuda porque entonces puedo definir con lo anterior. Entonces, con lo anterior en cuenta, podemos definir el siguiente operador lineal. Con lo anterior en cuenta, podemos definir el operador lineal U, vamos a llamarle U de W, el operador lineal U en W, ¿cómo? Pues vamos a definir U como la restricción. U va a ser igual a T menos lambda veces la identidad en B, pero restringido a W, ¿ok? Este es un operador lineal precisamente porque T menos lambda veces la identidad es W, este W, perdón, es T menos lambda veces la identidad invariante. Entonces, bueno, pues ya podemos definir este operador lineal. Y este operador lineal nos va a ayudar mucho, ¿ok? Entonces, de momento, hasta aquí lo voy a dejar para el paso 1. Vamos con el paso 2, ¿ok? Entonces, una vez que ya tenemos nuestro operador lineal U, vamos a ver lo siguiente. Entonces, vamos a describir cómo es cada ciclo gamma I, ¿ok? Entonces, de manera general, cada gamma I se puede escribir así. Entonces, para cada I igual a 1, 2, así hasta Q. Fíjense que gamma I se puede escribir de la siguiente manera. Gamma I se puede escribir como T menos lambda veces la identidad en B elevado a algún entero positivo que le voy a poner P sub I para indicar la dependencia de I menos 1 evaluado en un vector xy, y así podemos describir todo el ciclo. El siguiente vector sería, por ejemplo, T menos lambda veces la identidad aplicado en B y elevado a la P sub I menos 2 evaluado en xy. Así nos seguimos hasta obtener el penúltimo vector, que sería elevado a la potencia 1, es decir, T menos lambda veces la identidad en B aplicado en xy. Y el vector final del ciclo sería este, xy. ¿Ok? Donde, si quieren, le voy a poner las siguientes observaciones. Donde, fíjense que, primero que nada, vamos a llamarle BI al vector inicial. BI igual a T menos lambda veces la identidad en B elevado a la P sub I menos 1 y aplicado en xy. Es el vector inicial del ciclo. Inicial de gamma I. No, es nada más recordarles la terminología. xy es el vector final de gamma I. Y algo que sí es importante destacar es que para cada I, cuando yo sumo todos estos enteros positivos P sub I, ¿qué es lo que obtengo? Entonces, a ver, si quieren así le voy a poner inciso A, inciso B, inciso C,
esto es importante, que cuando ustedes suman, bueno, si quieren lo voy a poner aquí, inciso C, que cuando ustedes suman todos estos enteros positivos P sub I, ¿qué es lo que obtienen? Pues a ver, fíjense, P sub I también tiene otra interpretación, y es que P sub I les dice la longitud del ciclo. Entonces, en realidad, este ciclo gamma I tiene P sub I vectores. Como estamos suponiendo que la unión de todos ellos forman un conjunto con n vectores, entonces en realidad lo que estamos diciendo es que la suma de todos estos P sub I's, desde I igual con 1 hasta Q, debe ser n, ¿ok? Esto debe ser n. N es igual a la suma de todos estos P sub I's, ¿ok? Entonces a ver, aquí lo voy a poner un poquito mejor para que se entienda. Aquí recuerden que es Q. A ver, lo voy a poner más abajo para que se vea, para que no me limite el espacio. Así. Ahí está. La suma de todos esos debe ser n, ¿ok? Entonces eso es importante. Y entonces, ¿cómo vamos a empezar a determinar el camino para aplicar nuestra hipótesis de inducción? Bueno, pues a partir de gamma i voy a definir otro ciclo. Pero ese ciclo va a ser quitarle un vector al ciclo gamma i. Entonces, de manera precisa, lo que quiero decir es esto. Entonces, para cada i igual a 1, 2, así hasta q, se define gamma i, pero vamos a ponerle así, gamma i prima, ¿ok? Gamma i prima, de la siguiente manera. Entonces va a ser como el ciclo que se obtiene, como, vamos a ponerle el ciclo que se obtiene, a partir de gamma i, a partir de gamma i, ajá, al quitar el vector xy, al quitarle el vector xy, o sea, el vector final del ciclo, ¿ok? Entonces, esos van a ser nuestros gamma i's prima. Entonces lo voy a denotar así, gamma i prima, ¿ok? Esos son nuestros gamma i's primas y estos son a los que les vamos a aplicar la hipótesis de inducción, ¿ok? Entonces, para poderles aplicar la hipótesis de inducción, primero que nada vamos a hacer una pequeña observación. Entonces, observación. Vamos a tomar un i fijo, sea i desde 1 hasta q fijo. No, nada más para que vean, digamos, de manera precisa, ¿no? Entonces, fíjense que si el entero positivo P sub i es igual a 1, o sea, si el ciclo gamma i tiene longitud 1, entonces gamma i solamente tiene un vector, el vector inicial. Entonces, gamma i solamente tiene un vector, que es el vector inicial, que recuerden que le llamamos b sub i. Aquí está, ¿se acuerdan? El vector inicial es b sub i. Lo cual implicaría que entonces este nuevo ciclo que acabamos de formar, gamma i prima, sería vacío. Este es igual al vacío. ¿Ok? Nada más como para que vean que sí puede pasar el caso. En caso de que la longitud sea mayor que 1, es decir, si P sub i es mayor que 1, entonces, ¿cómo se ven los ciclos gamma i prima? Bueno, pues los ciclos gamma i prima se ven así. Entonces, gamma i prima se ve de la siguiente manera.
son exactamente el ciclo gamma, salvo por el último vector. Entonces lo voy a copiar. Es todo esto de aquí, salvo por este último vector. ¿Ok? Entonces lo voy a pegar. Así se verían los ciclos gamma y prima, ¿ok? Entonces nada más hice esa pequeña observación. Ajá. Pero sí es importante decir lo siguiente, que es un ciclo, pero ahora su longitud, disculpen, de longitud P sub i menos 1, esa es la longitud. Y aquí hay algo importante, que tienen el mismo vector inicial. Y con vector inicial BI. Esto es importante, ¿sale? ¿Por qué? Porque recuerden que una de las cosas que necesitamos para aplicar la hipótesis de inducción es que los vectores iniciales de los ciclos sean distintos y formen un conjunto linealmente independiente. Entonces, por eso estoy manteniendo para estos ciclos gamma y prima el mismo vector inicial. ¿Por qué? Porque lo que necesito es que se siga cumpliendo la hipótesis de inducción, más bien la hipótesis sobre los vectores iniciales de los ciclos a los que les voy a aplicar la hipótesis de inducción. ¿Ok? Entonces, eso es importante de mantener el mismo vector inicial. ¿Ok? Bien, pues hasta aquí entonces vamos con el punto 2. Ahora sí, ya encaminados a aplicar nuestra hipótesis de inducción, vamos con el paso 3. Entonces, en el paso 3 vamos a ver cuál va a ser el conjunto al que le vamos a aplicar la hipótesis de inducción. Entonces, 3. Bien, vamos a comenzar el punto 3. Entonces, vamos a definir el siguiente conjunto. Ahora sí, y a este es al que le vamos a aplicar nuestra hipótesis de inducción. Entonces, sea gamma prima la unión de los ciclos gamma is primas. ¿Ok? Entonces, este va a ser igual a la unión de los gamma is, pero primas. Desde luego, desde igual con 1 hasta q. ¿Ok? Este va a ser nuestro conjunto al que le vamos a aplicar la hipótesis de inducción. Entonces, antes de ver por qué podemos aplicarlo la hipótesis de inducción, notemos lo siguiente. Entonces, notemos lo siguiente. ¿Ok? Entonces, notemos lo siguiente. Primero que nada, inciso A. Bueno, notemos que la cardinalidad de gamma prima es igual a la suma, desde luego, de P sub i menos 1, porque esa es la longitud de cada ciclo gamma i prima. Cada uno de esos ciclos tiene longitud gamma i prima. ¿Ok? Desde i igual con 1 hasta q. Los enteros positivos P sub i, desde luego, suman n. Y estoy restándole q veces menos 1. Entonces la cardinalidad de gamma prima es n menos q, que claramente es menor que n. ¿Por qué? Pues porque q es mayor o igual que 1 al tener al menos un ciclo. ¿Ok? Entonces esto es menor que n. Otra manera de ver esta cuenta es simplemente pensarlo de la siguiente manera. A los n vectores de gamma, ¿no? A los n vectores de gamma, n vectores de gamma,
¿cómo se llama? Se les quita un vector por cada ciclo. Se le quita un vector por cada ciclo gamma i. Gamma i. Ok, entonces en realidad no hay ningún problema. De ahí sale tal cual la cuenta, pero también la pueden hacer pensando en que estamos usando, si se fijan, que los, ¿cómo se llama? Los ciclos gamma i son disjuntos. Entonces, como son disjuntos, cuando les quito un vector que no comparten, que es el vector final, pues siguen siendo disjuntos. Por lo tanto, los gamma i primas son disjuntos. Ajá. Entonces, los gamma i primas son disjuntos. De eso no hay ningún problema. Y por lo tanto, su unión, la cardinalidad de su unión, ¿no? Se calcula sumando cuántos vectores hay en cada uno, porque es una unión disjunta, ¿ok? Entonces los gamma i son disjuntos, entonces su cardinalidad se obtiene sumando cuántos vectores hay en cada gamma i prima, pero cada vector en cada ciclo gamma i prima tiene p sub i menos 1 vectores, porque esa es su longitud. Cuando yo sumo los enteros p sub i, recuerden que eso observamos que nos daba n, y le estoy quitando q veces el 1, entonces tengo n menos q, ¿sale? Entonces, pero otra manera de verlo es simplemente que a los n vectores que hay en gamma les quito un vector por cada ciclo. Y eso claramente me da, n menos q, que es menor que n. Entonces, eso es lo primero que podemos notar sobre gamma prima. Lo otro que podemos notar sobre gamma prima es lo siguiente, que los vectores iniciales, de gamma i prima, de los ciclos gamma i prima, ajá, son B1, B2, bueno, son los vectores BI, son los vectores BI, ¿ok? Que son distintos y forman un conjunto linealmente independiente. Entonces, que son distintos y forman un conjunto linealmente independiente. Linealmente independiente. ¿Ok? Eso es simplemente porque eso es lo que cumplen los vectores iniciales de los ciclos gamma i. Como son los vectores iniciales de los ciclos gamma i son los mismos que los de gamma i prima, o sea, los BIs, pues tengo lo mismo que cumplen, que son distintos y linealmente independientes. ¿Ok? Y como tercer punto que podemos notar es lo siguiente. Entonces, y esto es una afirmación. Entonces, afirmación. La afirmación es que el generado por los gamma prima, el generado por gamma prima es igual a la imagen, es igual a la imagen de U, del operador lineal U que definimos. Esto de aquí le voy a poner por qué. Más un punto. Más medio punto. Más medio punto en la tarea examen 4. ¿Ok? Se los voy a dejar entregar hasta que subamos la siguiente clase. Entonces tienen hasta la siguiente clase para que ustedes prueben esta afirmación. Que el generado por gamma prima es igual a la imagen
del operador lineal U que definimos en el paso 1, ¿ok? En este paso de aquí. Entonces, eso lo pueden probar ustedes. Si lo prueban, se llevarán medio punto en la tarea examen 4 y tienen como fecha límite hasta que subamos la siguiente clase. Me lo pueden enviar a mí, se lo pueden enviar directamente a Nicole por correo para que ella vaya haciendo el registro si es que lo quieren entregar, ¿ok? Bueno, para los que lo envíen y sea correcto, pues se ganarán medio punto extra en la tarea examen 4. Y si no, de todos modos, el día de mañana que subamos la siguiente clase, también les voy a compartir la demostración de esta afirmación. Pero por si lo quieren intentar, ¿sale? Entonces, ese sería el punto 3, que el generado de gamma prima en realidad es la imagen del operador lineal U. Entonces, hasta aquí lo voy a dejar con el inciso 3. Definir quién es gamma prima y ahora sí, ya con esto ya podemos aplicar la hipótesis de inducción. Entonces 4. Fíjense que podemos aplicar la hipótesis de inducción. ¿Por qué? Pues porque tenemos gamma prima que es, ¿cómo se llama? Que es una unión de ciclos donde sus vectores iniciales son distintos y forman un conjunto linealmente independiente, que es precisamente lo que habíamos dicho. Todos ellos son correspondientes a lambda. Los vectores iniciales son distintos y forman un conjunto linealmente independiente. Y además, gamma prima tiene menos de n vectores. Entonces, por A y B podemos aplicar nuestra hipótesis de inducción. Entonces, por A y B, podemos aplicar la hipótesis de inducción. Podemos aplicar la hipótesis de inducción. Hipótesis de inducción a gamma prima para concluir que este es un conjunto linealmente independiente. O sea, para concluir que gamma prima, para concluir que es, o sea que, si quieren lo voy a poner así, que gamma prima es un conjunto linealmente independiente. Es un conjunto linealmente independiente. ¿Ok? Entonces ya tenemos que gamma prima es un conjunto linealmente independiente. Más aún, por C, es decir, por la afirmación que quedó pendiente, gamma prima en realidad es una base de la imagen de U. ¿Por qué? Pues porque ya genera, por la afirmación genera a la imagen de U, y al ser linealmente independiente, pues es una base. Más aún, por C, gamma prima, otra vez lo voy a poner así, gamma prima, es base de la imagen de U. De la imagen de U. ¿Ok? ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues eso quiere decir que como es base, puedo saber cuál es la dimensión de la imagen de U. Por lo tanto, la dimensión de la imagen de U, pues es igual al número de vectores en cualquier base de la imagen de U, en particular de gamma prima. Pero ¿cuántos habíamos dicho que tenía gamma prima? Pues gamma prima tiene n menos q vectores. Así que la imagen de U es un espacio de dimensión n menos q. Y con esto podemos terminar el punto 4. Vamos ahora sí al punto 5. Entonces, el punto 5, podemos decir lo siguiente. Vamos a fijarnos, ya nos fijamos en la imagen de U. Ahora vamos a ver quién es el kernel de U. ¿Por qué?
Bueno, pues porque vamos a utilizar uno de los teoremas más importantes de álgebra lineal, que es el teorema de la dimensión. Entonces, el teorema de la dimensión relaciona la dimensión de un espacio vectorial con la imagen del kernel y de la imagen de una transformación lineal, en este caso de un operador lineal definido en dicho espacio vectorial. Así es que nos tenemos que fijar en quién es el kernel de U. Entonces, para ver quién es el kernel, fíjense simplemente que ocurre lo siguiente. Fíjense que para cada i igual a 1, 2, así hasta q, se tiene lo siguiente. Se tiene que BI, ya lo habíamos dicho, ¿quién es? BI es el vector inicial de cada ciclo gamma i y también de cada ciclo gamma prima i. Entonces, en realidad, lo podemos ver así, como t menos lambda veces la identidad elevado a la p sub i menos 1 y aplicado en xi. ¿De dónde? ¿Qué pasa si le aplico la transformación u? ¿De dónde? U aplicado a b sub i es igual a t menos lambda veces la identidad aplicado en b, ¿verdad? Digo t menos lambda veces la identidad aplicado en bi, es decir, aplicado en t menos lambda veces la identidad en b elevado a la p sub i menos 1 y aplicado en xi. Pero esto no es otra cosa más que subirle 1 a esta potencia. T menos lambda veces la identidad elevado a la p sub i y aplicado en xi. Pero recuerden que esto es 0. ¿Por qué esto es 0? Bueno, pues esto es 0 porque por definición cualquier ciclo de vectores propios generalizados se define a partir de el menor entero positivo, tal que cuando yo le aplico esta transformación, t menos lambda veces la identidad a el vector xi me da 0. Ese entero positivo es lo que te define el ciclo, donde el vector inicial está definido por una potencia menos que ese vector. Entonces fíjense que en realidad, ¿no? En realidad lo que estamos viendo es que los vectores BI, o sea, los vectores iniciales en el ciclo, están en el kernel de U, ¿no? Eso es, digamos, claro. Entonces esto implica... Entonces ahora sí, por lo tanto, cada uno de estos BIs están en el kernel de U para cada I igual a 1, 2, así hasta Q. ¿Ok? Ahora, ¿eso qué tiene que ver con el kernel? Bueno, ya vi que hay ciertos vectores que sí o sí viven en el kernel, pero una particularidad que tienen todos, o sea, el conjunto que forman los BIs, es que son linealmente independientes. Entonces, ¿cómo? Los vectores BI forman un conjunto linealmente independiente, entonces, fíjense que ya podemos decir al menos cuánto debe ser la dimensión del kernel de U. Al menos su dimensión debe ser Q. ¿Ok? Porque tengo Q vectores. Y esos Q vectores son linealmente independientes. Cualquier base es un conjunto linealmente independiente, pero que además genera. Entonces, al menos debe de tener Q vectores. Y si necesito más para generar, entonces la dimensión aumenta. Pero sé que al menos cualquier base debe de tener Q vectores. Entonces, con esto ya establecimos una cota inferior para la dimensión del kernel de U. Y con esto ya tenemos todo para concluir el resultado. Entonces, vamos al punto 6. Ahora sí, aplicar el teorema de la dimensión. Entonces, 6. Por el teorema de la dimensión,
Aplicado, si quieren lo pongo. Aplicado. Aplicado al operador U. Que recuerden que es un operador que va de W en W. ¿Ok? Se tiene lo siguiente. Se tiene que... A ver, fíjense. Algo que ya habíamos probado, ¿no? En el punto 1, de hecho, es que n es una cota superior para la dimensión de W. Entonces, ya lo podemos establecer, fíjense. N es mayor o igual que la dimensión de W. Esto ya lo habíamos dicho por el punto 1. El teorema de la dimensión nos dice esto. Entonces, si quieren, esta es la parte que se aplica del teorema de la dimensión, ¿ok? Entonces lo voy a poner así como con otro color, si quieren, para que se destaque. Esta igualdad sigue del teorema de la dimensión, ¿ok? Entonces, el teorema de la dimensión lo que me permite garantizar es esta igualdad de aquí. Nos dice que la dimensión de W la puedo ver como la dimensión del kernel de U más la dimensión de la imagen de U. Ahora bien, la dimensión del kernel está acotada, está acotada inferiormente por Q. Quiere decir que esta suma es mayor o igual que Q más la dimensión de la imagen. Pero la dimensión de la imagen ya la establecimos. ¿Qué dimensión tiene la imagen? Aquí lo pusimos. La dimensión de la imagen es n menos q. Aquí está. La dimensión de la imagen es n menos q. Por lo tanto, esta suma es mayor y por lo tanto la dimensión de W es mayor o igual que q más n menos q. Que claramente es igual a n. Esto es, n es mayor o igual que la dimensión de W, pero la dimensión de W también es mayor o igual que n. Por lo tanto, la dimensión de W es igual a n. Y como ya tenemos que la dimensión de W es igual a n, entonces ahora sí podemos aplicar lo que les había dicho aquí. Una vez que ya probamos que la dimensión de W también estaba acotada inferiormente por n, podemos concluir que la dimensión de W es igual a n. Aquí lo tenemos, la dimensión de W es igual a n. Y entonces, gamma es una base de W. Entonces, gamma es base. Y como es base, entonces es linealmente independiente. ¿Ok? Y con eso concluimos. Entonces, por lo tanto, vamos a ponerle 6, bueno, 7. Con lo anterior, gamma es base de W, lo cual implica que gamma es linealmente independiente. Independiente. ¿Ok? Y con esto tenemos el teorema que queríamos probar. Muy bien. Bueno, pues entonces ya hicimos un gran paso para demostrar lo que queremos, que es garantizar la existencia de bases de Jordan. Y para eso, lo que estamos probando es que siempre podemos encontrar siempre podemos tomar ciclos de vectores propios generalizados que cumplan ciertas condiciones. En este caso es que los vectores iniciales de los ciclos sean distintos y que formen un conjunto linealmente independiente.
Y entonces su unión, es un conjunto linealmente independiente. Nos falta ver que en realidad eso siempre lo podemos hacer para cada espacio propio generalizado, y con ello entonces ya podremos probar la existencia de las bases de Jordan, ¿ok? Pero bueno, de momento lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que la clase haya sido clara. De cualquier forma, cualquier duda que tengan, nos pueden escribir tanto a Nicole como a mí, y con gusto tratamos de aclarar las dudas que tengan. Les recuerdo que en esta clase queda un ejercicio que, si quieren probar, les da medio punto en la tarea 4, y que es probar que el generado de este gamma prima es igual a la imagen de U. En caso de que lo quieran probar, lo pueden enviar y tienen como fecha límite hasta que subamos la siguiente clase para ganarse ese punto. De todos modos, no se preocupen, yo lo voy a subir. Y bueno, pues eso sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias por poner atención a este video y nos vemos en la siguiente clase.